el análisis que corresponde al día de hoy a la carta del apóstol Pedro, la primera carta, no sin antes entrar de lleno en la introducción. La introducción tiene que ver con la lectura de Apocalipsis capítulo 14. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 14, el cántico de los 144.000, con los consejos que nos da el apóstol Pedro? Déjeme decirle que tiene mucho que ver. Como ya les decía antes, el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje de los sellados, el mensaje de la santidad, está repartida y descrita en toda la Escritura. Por eso que vamos a tener la bendición de encontrar este mensaje de los 144.000 en la carta del apóstol Pedro, o las cartas del apóstol Pedro. Leemos entonces Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Bueno, ya hemos estudiado estas expresiones y sabemos qué significan. Que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Acá hay varias expresiones que a nosotros nos enseñan las características de un sellado, es decir, las características de aquel que ha sido confirmado en la fe de Jesús. Un sellado es aquel que ha vivido, ha tenido cierta trayectoria de testimonio. Es aquel que por la fe en su caminar como creyente ha restaurado, con la ayuda de el Espíritu Santo, la imagen de Dios en su vida. Y ha llegado a tal punto que ha sido idóneo para poder ser sellado con el sello de Dios. Estas personas que viven una vida idónea, una vida en los principios de la ley, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ese cántico de su experiencia nadie lo podía aprender, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos fueron redimidos de entre los de la tierra, es decir, lograron ver realizado en su vida la esperanza de la redención. Estos, seguimos con las características, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vemos y leemos más características de estos 144.000. No se contaminaron con mujeres, es decir, estos hijos de Dios pertenecían a un grupo especial que eran depositarios de la verdad para estos últimos días, de la verdad no solamente profética, sino que del entendimiento correcto para la salvación. Son vírgenes. Estos estaban viviendo, creyendo y viviendo una doctrina correcta,
una doctrina que era completamente comprobable por la palabra de Dios. Son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son aquellos que por la experiencia, la obediencia, la perseverancia, la paciencia, han aprendido a ser leales a Jesús pese a todas las consecuencias. A pesar de que vinieron aflicciones, estos han aprendido a caminar con Jesús en las buenas y en las malas. Por eso, siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero hay otra cosa más. Siguen al Cordero porque han aprendido a escuchar la voz de Dios. Reconocen la voz del buen pastor. Estos son primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira. Es decir, ellos eran literalmente transmisores de la verdad. Ellos no enseñaban de una manera tergiversada. Ellos no confundían a sus oyentes. Al contrario, su discurso tendía a aclarar, a despejar la oscuridad de aquellos que estaban en tinieblas. Es por eso que en sus bocas no fue hallada mentira. Los enemigos eran incapaces de rebatir su discurso. Eran inconmovibles doctrinalmente, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sí, ellos experimentaron el lavamiento por la sangre de Cristo. Los 144,000 aprendieron a guardar y a cuidar y a conservar su justificación. Necesitaron la sangre de Cristo para el perdón de los pecados y la restauración, pero también necesitaron la sangre de Cristo para que ésta fuese derramada diariamente en su vida. Ellos fueron limpiados diariamente en la sangre de Cristo. Por eso son sin mancha delante del trono de Dios. Sí, delante del trono de Dios, porque ellos acompañaban al Cordero sobre el monte de Sión, que es donde estaban en pie, y evidenciaban la pertenencia al Dios verdadero, porque en su frente tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Esta descripción que acabamos de leer es una descripción de un sellado. Es la descripción de alguien que ha desarrollado en su vida el carácter idóneo para el cielo. ¿Dónde más se nos describe en detalle esta condición? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. El apóstol Pedro viene desde el capítulo 1, versículo 13, bueno, en realidad desde el capítulo 1, versículo 1, pero el énfasis en una vida santa, en una vida perfecta, en una vida de perfección, en una vida idónea para el cielo, lo viene describiendo y aconsejando desde el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y continúa en el capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Sigue él aconsejando. Vuelvo a repetir. El apóstol Pedro lo que hace acá, en el capítulo 2, versículo 1, es la continuación de la descripción que hace de los consejos para la iglesia, para que ésta alcance la condición de un sellado. ¿Queremos ser nosotros un sellado? Tenemos que seguir las recomendaciones y consejos del apóstol Pedro. Todos los textos que vamos a leer ahora apuntan y tienden a la santidad y a la perfección. En las cartas de Pedro están los consejos para ser parte de un sellado, para ser un sellado, y si el Señor lo permite, de un 144,000. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
para ser de aquel grupo de los sellados y no de aquellos que tienen la marca de la bestia. Dice el versículo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia. Desechando. La palabra desechando quiere decir que tenemos que despojarnos, ¿vale? Es decir, deshacernos de un lastre, de aquello que nos estorba, de aquello que nos es inútil. Eso es desechar. Desechar es despojarnos. El apóstol Pedro nos aconseja despojarnos. ¿De qué cosa? ¿Qué cosa echa a perder nuestra experiencia para ser un sellado? Toda malicia. Toda malicia. ¿A qué se refiere con malicia? La malicia es toda bajeza, todo acto degradante, todo acto antiético, toda conducta que manche, distorsione o deforme la imagen del Salvador. Eso es una malicia, actuar con mala intención, actuar con vicio, actuar con perversidad, ¿verdad? Con maldad. Malicia viene de maldad, bajeza. Eso tenemos que eliminar de nuestra conducta diaria si queremos ser idóneos y parecernos, por ejemplo, a un 144.000, desechando o despojándonos de toda malicia. También tenemos que despojarnos de todo engaño. ¿Qué quiere decir realmente aquí la palabra engaño que el apóstol Pedro aconseja desechar o despojarnos? El engaño es la traición, es decir, engañar a alguien, darle una puñalada por la espalda. Eso no es parte del carácter o la conducta de un hijo de Dios. El engaño, es decir, la traición. También tenemos que despojarnos de la hipocresía. La palabra aquí, hipocresía, viene del griego hipócratos. Hipócratos dice relación con una actuación, con una puesta en escena. La hipocresía es vivir asumiendo un papel de un actor, actuando no como somos realmente. Es decir, actuar como si estuviésemos representando un personaje en una obra teatral. Eso es ser hipócrita. ¿Qué otra cosa también tenemos que desechar? Envidia. Bueno, no hace falta describir lo que es la envidia. La envidia es simplemente la ambición. La ambición. La envidia es ambición. La envidia es la frustración por no poseer lo que tiene otro. ¿Vale? Eso es la envidia. ¿Okay? Y la envidia es una expresión de inferioridad. La envidia es parte de una patología que denota una disminución en la personalidad y la autoestima de quien lo padece. Envidia y todas las detracciones. ¡Wow! El apóstol Pedro nombra cosas bastante comunes en la vida de todo creyente. Noten, el apóstol Pedro no le está hablando al mundo impío. El apóstol Pablo no le está hablando a los incrédulos. El apóstol Pablo le está hablando a los creyentes que están en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en el Ponto, en Galacia. Es decir, a los expatriados en la dispersión, a los creyentes. Estas cartas iban destinadas a las iglesias. Pero mira los consejos que le da.
despojándoos de toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué son las detracciones? Las detracciones son las difamaciones. ¿Qué es una difamación? Una difamación es publicar información falsa respecto a la vida de una persona. Difamación quiere decir echar a andar información falsa respecto a la vida o conducta de una persona y hacerlo con publicidad. Eso es una difamación. El apóstol Pedro nos aconseja desechar las detracciones, es decir, las difamaciones. Y luego nos aconseja en el versículo 2 que deseemos. Recuerden que leímos en la clase anterior respecto a no os conformemos con los deseos que antes teníamos. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, hay deseos que hay que eliminar, que hay que desechar o despojarnos. Pero hay otros deseos que hay que cultivar. El versículo 2 dice, desead, y hace una comparación muy bonita. Como niños recién nacidos, la leche espiritual. Cuando dice niños, está haciendo referencia a una mente sana, una mente pura, una mente inocente, una mente crédula. No es una mente con malicia. Por eso que él recomienda que desechemos toda malicia. Al desechar la malicia, nuestra mente se vuelve tan sana y tan pura como la de un niño. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Cuando está hablando aquí de la leche espiritual no adulterada, está hablando del alimento espiritual, que es la palabra o la voz de Dios. Recuerden, cuando hablamos de la voz de Dios, estamos hablando de la palabra. Cuando hablamos de la voz de Dios, dice referencia con la voz del Espíritu Santo que habla nuestra conciencia, que está informada a través de la palabra. Esta expresión de leche espiritual es la palabra de Dios no alterada, no malinterpretada. Por eso que en la introducción hacía referencia a las características de los 144.000. Porque los 144.000 no fue hallada mentira en su boca, pues son sin mancha. Dice así, Apocalipsis 14, versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha. En su boca no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque los 144.000 beben leche no adulterada. Es decir, ellos no tergiversan el sentido y la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñar algo que Jesús no enseñó, que Pedro no escribió y que Pablo no registró, es enseñar leche adulterada. Los falsos maestros o hijos del diablo o hijos de la ira enseñan doctrinas adulteradas, enseñan la palabra de Dios de manera tergiversada. O como dice acá, leche espiritual adulterada. Bueno, Pedro nos aconseja que como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Algo de esto vimos a modo de ejemplo en las clases anteriores cuando hablamos de, por ejemplo, las expresiones con las cuales uno se refiere al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad. Bueno, entender esta leche espiritual no adulterada es entender que cuando se dice Espíritu de Cristo, está hablando del Espíritu Santo que proviene de Cristo y proviene del Padre.
proviene del trono de Dios, proviene del lugar mismo de la deidad o Trinidad bíblica. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la deidad, es parte integrante de los tres poderes del cielo. Eso es entender la leche, la palabra de Dios, de manera no adulterada. Sin embargo, si entendemos otra cosa, eso es beber leche adulterada. Beber leche adulterada es entender en un sentido distorsionado las expresiones bíblicas y que redundan en falsas doctrinas y en nuestra perdición. Porque un 144.000 o en general un sellado está en la sana doctrina. Estar en la sana doctrina significa comprender, discernir, entender la palabra de Dios de manera correcta. Así que nos unimos al apóstol Pedro en su consejo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y noten el consejo que da, porque beber leche adulterada no produce crecimiento espiritual, al contrario, nos hunde más en el error y hacia la muerte. Pero el beber leche espiritual no adulterada, dice acá, para que por ella, es decir, la leche espiritual no adulterada, crezcáis para salvación. Por ende, a aquellos que beben leche adulterada descienden o retroceden o involucionan para perdición. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir esto? De la benignidad del Señor. Es decir, aquellos que han experimentado en su vida la conducción del Señor, su presencia, su benignidad, su benignidad en nosotros. ¿Vale? Tener la experiencia de Jesús, hacerla viva en nuestra vida. Si es que habéis gustado, experimentado, saboreado, ¿verdad?, la benignidad del Señor. Y luego, en el versículo 4, nos da un consejo maravilloso y que también es una característica de aquellos que obtendrán el sello de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No solamente beber de la leche espiritual no adulterada, no solamente desechar o despojarnos de toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, sino que tenemos que acercarnos a Él, acercándonos a Él. Cuando dice Él, se está refiriendo al Señor Jesús, acercándonos a Él. Y describe a Jesús, y ojo, así como el Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Escritura y que describen su carácter, su operación, su naturaleza, su ministerio, también en la Escritura al Señor Jesús se le describe con otros nombres y que también tienen que ver con alguna operación. Acá el apóstol Pedro describe a Jesús como una piedra viva, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, su Padre, escogida y preciosa. Vosotros también, noten, el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y dijimos que era aquellos que han experimentado la condición del Señor en su vida. Bueno, el versículo 5 vuelve a repetir
lo mismo. También vosotros también, como piedras vivas. Bueno, pero ¿quién es la piedra viva? Jesús. Pero el apóstol Pedro nos llama a nosotros también ser piedras vivas. En otras palabras está diciendo que tenemos que imitar al Maestro. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí la expresión edificados dice relación también con la vivencia, con el estilo de vida. Las edificaciones toman un tiempo. Para edificar una casa hay que considerar cierto periodo de tiempo que toma en la construcción. De igual manera, la vida espiritual o la experiencia terrenal en Cristo toma su tiempo. Es en ese periodo de tiempo de construcción es cuando se va perfeccionando la construcción, la edificación, la casa. ¿Cuál es la casa? Nosotros. Nosotros somos construidos a imagen de la piedra viva. Toda construcción y todo edificio es construido en base a un diseño. ¿Cuál es nuestro diseño? La piedra viva. El Señor Jesús es nuestro diseño y referente. Por lo tanto, nuestra vida o nuestra casa o el edificio es construido, edificado según el modelo. Y ese es Jesús. Por eso que el versículo 4 dice, acercándoos a Él. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Sed edificados. Como casa espiritual. Bueno, esto de casa espiritual evidentemente hace referencia a la morada del Espíritu. Templo, casa, morada, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿No es cierto? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. No solamente como casa espiritual, sino como sacerdocio santo. Esto hace también directa referencia a los 144.000. Sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Bueno, el texto lo dice, son sacrificios espirituales, como simbólicamente sacerdocio. No vamos a sacrificar animalitos literalmente. ¿Cuál sería entonces nuestro sacrificio que vamos a ofrecer? Bueno, el sacrificio que vamos a ofrecer es nuestra vida, nuestra propia vida, así como el Maestro Jesús entregó su propia vida, nosotros también entregamos nuestra propia vida por nuestro prójimo. Es decir, ponemos en práctica los principios del amor de la ley de Dios. Eso es lo que ofrecemos en sacrificio agradable, aceptable por Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, y luego Pedro cita, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento. Por lo cual, dice, también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión. Recuerden que Sión es símbolo de Jerusalén, la iglesia, la casa de Dios. He aquí, pongo en Sión como fundamento de su iglesia, la principal piedra. Si bien el apóstol Pedro hace referencia a muchas piedras, porque él nos llama a que nosotros seamos piedras vivas, pero hay una sola piedra viva sobre la cual edificar la iglesia o nuestra vida.
Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, noten aquí la palabra creyere. Yo les he dicho que estamos hablando acá en el contexto de la justificación por la fe. Que cuando leemos la carta del apóstol Pedro, tenemos que leerla buscando la justificación por la fe, buscando el mensaje de los tres ángeles en toda la escritura. Y acá tenemos una evidencia. El versículo 7 dice, Primera de Pedro 2:6, Primera de Pedro 2:6, y el que creyere en él. La palabra creyere es mucho más amplia simplemente que una aceptación, que un asentimiento, ¿verdad? La palabra creyere generalmente nosotros la leemos de manera superficial. Creyere es simplemente como una profesión de fe. Sí, creo. ¿Crees en Jesús? Sí, creo. ¿Cierto? Solamente nos quedamos en eso, en creer, decir sí, creo, en la afirmación. La palabra creer involucra obedecer. La palabra creer implica fe unida con las obras. Eso es creer. Para que el creer sea completo, íntegro, debe incluir el obedecer. En otras palabras, el verdadero creyente manifiesta su fe o su credulidad en sus obras de justicia o en su conducta justa. Eso lo podemos confirmar en el libro de Santiago. ¿Qué quiere decir realmente la Biblia cuando dice el que creyere? Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Notaron? Creer, fe, y no tiene obras. Claro, el apóstol Santiago lo que hace aquí es dividir la palabra creyere, el acto de creer, de ser creyente. Él, con fines de enseñanza, él divide esta experiencia de creer y lo divide en fe y obras, pero ambas tienen que ver con el creer, el que creyere, pero él lo divide para poder enseñarnos algo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá ser aprobado por Dios el solo hecho de decir creo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais. Eso de no le dais quiere decir, pero no obran. Es decir, no hay una acción correspondiente a la buena intención. No basta las buenas intenciones. Hay que tener una conducta que esté directamente relacionada con el creer, con la profesión. Vuelvo a repetir, cuando la Biblia habla de que el que creyere, el creer es algo más que la sola afirmación de creer, de aceptación. Se tiene que corresponder una conducta. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha la profesión? ¿De qué aprovecha de decir creo, sí, amén, si no actúo conforme a esa creencia? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, ¿cierto? Tú crees y yo tengo obras. Es decir, cuando dice tú tienes obras, quiere decir yo no digo que creo, simplemente actúo.
Interesante. ¿Lo habían analizado de esa manera? Cuando dice acá Santiago capítulo 2, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, es decir, tú dices que crees, y yo tengo obras. Es decir, el que tiene obras es el que no necesariamente dice yo creo, simplemente está callado la boca, pero obra, su conducta demuestra que cree. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré, callado la boca, mi fe por mis obras. ¿Notaron? ¿Notaron qué hermoso? Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y el que creyere en él, o sea, en la piedra viva, en Jesús, no será avergonzado. ¿Por qué? ¿Hay algunos que serán avergonzados? ¿Hay algunos que pasarán vergüenza? Sí. ¿Quiénes pasarán vergüenza? Los que no sean confirmados con el sello del Dios vivo. Quienes no obtengan el sello, o sea, que no posean el sello de Dios, pasarán vergüenza. Los que no reciban el sello de Dios solamente dijeron que creían, pero no obraron. Por lo tanto, su fe, según Santiago, era muerta. Los que serán avergonzados son aquellos que serán tocados por las plagas y pasarán vergüenza porque profesaron toda su vida ser hijo de Dios. Toda su vida dijeron creer en Jesús, pero no obraron, no hicieron las obras correspondientes a esa fe. Lo acabamos de leer en Santiago. Todo aquel que dice que cree, todo aquel que profesa creer en Jesús, pero no obra conforme a los principios de la ley, su fe es muerta. Y esos creyentes falsos, esos creyentes engañados, esos creyentes descritos en primera de Timoteo capítulo 3, esos miserables pasarán vergüenza. ¿Ok? ¿Quieren saber cuáles son esos que pasarán vergüenza? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis 3, 18. Por tanto yo te aconsejo, bueno, evidentemente aquellos que su conducta o sus obras no se condicen con su profesión, necesitan el consejo del testigo fiel. No lo vamos a leer, ya lo sabemos de memoria, pero voy a ir para que vean ustedes aquellos que pasarán vergüenza. Apocalipsis 16, 15. Apocalipsis 16, 15. Dice así. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estar desnudo es tener una profesión de fe deficiente. Estar desnudo es tener una experiencia espiritual incompleta. Estar desnudo es vivir un engaño. Estar desnudo es estar descrito en Apocalipsis 3. Estar desnudo es ser laodicense. Estar desnudo es ser vírgenes imprudente. Estar desnudo es estar descrito dentro de los miserables de 1 Timoteo capítulo 3. Eso es estar desnudo. Toda su vida vivieron engañados, diciendo, creo, pero su conducta, su obra, no era correspondiente a la profesión de fe. Ellos recibirán la marca de la bestia y pasarán vergüenza, porque el resto, que estuvo acostumbrado a verlos como santos, descubrirán que eran unos hipócritas, porque las plagas los estarán tocando. Por eso que Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6 dice, el que creyere en él no será avergonzado, porque los 144,000 o
los sellados entienden que creer implica obrar también. Versículo 7. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, es decir, los verdaderos creyentes, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Aquí cuando dice para vosotros, pues los que creéis, los que creéis son los que son sellados. Estos son los que creen. Él es precioso. ¿Precioso en qué sentido? Que es una perla de gran precio. Y como perla de gran precio, hacen todos los esfuerzos para obtener esa perla. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Están dispuestos a pagar el precio con tal de seguir al Cordero. Pero para los que no creen, es decir, los que dicen que creen, pero no obran conforme a esa creencia, esos son los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, es decir, no estuvieron dispuestos a seguir a la piedra viva, al Cordero, por donde quiera que él va. La piedra, Jesús, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza de todo creyente, la cabeza de la iglesia. Y versículo 8. Y piedra de tropiezo. O sea, para los creyentes genuinos, los sellados, Jesús es la cabeza del ángulo, es la piedra viva, es la principal piedra, es la piedra escogida, es la piedra preciosa. Pero para los que no creen, es decir, para los que creen a medias, que tienen una experiencia deficiente en la justificación por la fe, es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué la Escritura le llama piedra de tropiezo a Jesús? Claro, para algunos es piedra de tropiezo. ¿Pero por qué piedra de tropiezo? ¿Por qué tropiezo? ¿No debería ser una piedra preciosa, escogida? ¿Por qué es tropiezo para algunos? ¿Qué significa eso? Que es piedra de tropiezo. Es más, acá dice que es roca que hace caer. Recuerden, una característica de un sellado es de que en su boca no fue hallada mentira. Son vírgenes, no se han contaminado con mujeres, están en la verdad. Porque en ellos mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, son guiados a toda verdad. En ellos mora la verdad, el Espíritu de verdad. Pero en los laodicenses, en las vírgenes fatuas, en los miserables de Timoteo 3, ellos tienen una fe, porque profesan creer, pero tienen una fe deficiente. En ellos no mora el Espíritu de Dios, sino que mora un espíritu de error. ¿Y qué dijimos de aquellos en los cuales mora un espíritu de error? Que no pueden entender la palabra y por eso tropiezan. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Notaron? Todos aquellos que andan en las falsas doctrinas, que no pueden comprender la Escritura,
y creen algo y aceptan algo que la Escritura no enseña, están tropezando. Tropiezan. Acá dice piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¡Wow! ¿Por qué dice acá a lo cual, es decir, a tropezar, fueron también destinados? Destinados quiere decir que su fin es obvio, es lógico. Al desechar a la piedra principal, piedra del ángulo, preciosa, escogida, piedra viva, al desecharla, es decir, al tenerla en poco, su resultado obvio es tropezar. Obvio. Por eso que dice, a lo cual fueron también destinados. Es el destino predecible de aquellos que desechan la piedra viva. Terminamos con Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Mateo capítulo 21, del versículo 42 al 46. Mateo capítulo 21, del versículo 42 al 46. Y vamos a ampliar un poquito más esto de que tropiezan, a lo cual fueron también destinados. Mateo 21, 42 dice así: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Notaron que Pedro dice que tropiezan en la palabra? Miren lo que dice Jesús. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. ¿Cuál es la diferencia entre los que creen y los que dicen que creen, pero en realidad no creen? En que en los primeros se evidencian los frutos. Los frutos tienen que ver con el testimonio personal, con las obras. Y los segundos dicen que creen, pero su conducta, su obrar, no se condice con su profesión de fe. Allí está la diferencia. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Por eso que tropezarán, o en otras palabras, serán hallados faltos. ¿Ok? Y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere, noten, tropezar, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, hemos avanzado entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 8. Hemos avanzado 8 versículos. ¿Ok?
Dios mediante, mañana vamos a encontrarnos entonces a continuar con el capítulo 2. Espero poder terminar el capítulo 2 mañana. Y mañana es un tema maravilloso porque vamos a hablar del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de aquellos que dicen ser del pueblo de Dios? ¿Tú crees que estás en el pueblo de Dios? ¿Tienes las características descritas por Pedro? Porque las características descritas por Pedro son las de un sellado. Pedro lo que está haciendo es describiendo y al mismo tiempo aconsejándonos cómo ser un sellado. Eso es lo que está haciendo Pedro en su epístola. No sé si lo habían visto desde ese punto de vista. ¿Okay? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Queda grabado todo el tema en el muro de Facebook y también queda completito, con buen sonido, en YouTube. ¿Vale? Esta transmisión la voy a subir en unos 10 minutos más, 15 minutos más a YouTube para que puedan escucharla completa con buen audio. Porque la transmisión me han dicho que no se escucha muy. Se corta de repente. Bueno, esa transmisión defectuosa no queda en YouTube, sino que después yo subo otra con buen sonido, que es donde estoy grabando en otra parte. ¿Ok? Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa que nos has dado para estudiar tu palabra. Gracias porque hemos aprendido y profundizado lo que tú quieres que nosotros sepamos respecto a la perfección del carácter. Padre, ayúdanos porque queremos ser un sellado. Queremos ser de aquellos que estarán en el monte de Sión junto al Cordero. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta oportunidad y que esta clase pueda ser de edificación espiritual para muchos hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, los dejo. Ha sido una nueva jornada doble, ya que hoy día hicimos 2 clases para avanzar en este seminario de las cartas de Pedro, que estamos atrasaditos, así que voy a ir adelantando temas. Yo tenía pensado hablar estos días sobre el fin del tiempo de gracia, pero mejor voy a adelantar un poquitito en el seminario de las cartas de Pedro, ¿ok? Así que gracias a aquellos que me han cooperado, a las 5 personas que me han cooperado económicamente y me han ayudado a poder juntar el dinerito para poder pagar el alquiler y el internet. Así que les ruego a aquellos que se sientan motivados a cooperar que lo hagan, ya que su cooperación es mi salario. Que Dios les bendiga.